que nos ilumine, pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine, que nos fortalezca y que nos ayude a entender su palabra, ese mensaje de amor que Él nos ha regalado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíe, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Nuestra Señora de Valvanera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oiga, ¿cómo son las lecturas de hoy de interesantes, de bellas, de interesantes? Demasiado interesantes. Y nos vamos a dar cuenta. Bueno, si ustedes hacen silencio, hasta de pronto yo puedo hablar. ¿No es cierto? Yo sé que ustedes nos han encontrado desde hace 8 días, pero bueno, ya, ahora apenas terminemos. Terminaremos a las 9 en punto, si Dios lo permite. Ustedes tendrán el tiempo para decir, uy, cómo le queda bonito el peinado, mire ese vestido, ¿no es cierto? Una cosa interesante, las personas que fueron a la Eucaristía hoy, Ave María, pero sí hablan, ¿no? La primera lectura de la Eucaristía de hoy, en la solemnidad de la Asunción de María Santísima al cielo en cuerpo y alma, es tomada del libro del Apocalipsis. Empezaba en el capítulo 11, versículo 19. Y mire cómo es de interesante hoy que vamos a hablar sobre la diferencia entre imagen e ídolo, cómo el autor del libro del Apocalipsis nos muestra diferentes imágenes preciosísimas. ¿Sí me escuchan o le subo más volumen? ¿Ahí está bien? Bueno, mire cómo qué imágenes utiliza, a pesar de que ahí no dice la palabra imagen, pero utiliza diversas imágenes, para darnos a entender una cosa. Yo los invito, yo espero dentro de 1 año, 2 años, poder explicar el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es espectacular, es precioso, porque el libro del Apocalipsis nos muestra la revelación de Dios. Apocalipsis significa revelar, la revelación de Dios en favor del ser humano, en donde nos muestra cómo el mal, el pecado tiene un tiempo límite y cómo la acción de Dios salva al hombre. Pongamos unos ejemplitos antes de seguir. Ahí aparece el número 144.000, la simbología, la numerología, ¿no es cierto? Y muchos llegan, y muchas sectas llegan y dicen, no, es que 144.000 son los que nos vamos a salvar. No. Le tengo el último tiquete para los 144.000. Usted y toda su familia completamos. No. Miren lo que quiere decir el número 144.000. 144.000 sale a multiplicar 12 por 12. 12 son las 12 tribus del pueblo de Israel. Y 12 son los apóstoles, la iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto? 12 por 12 da 144, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y el 1000, número 1000 en Sagrada Escritura significa multitud. Multitud. ¿Qué es lo que está diciendo? 144.000 por 1000, 144, perdón, por 1000 da 144.000. Es decir, que muchos se salvarán. Muchos se salvarán. En donde se nos habla del pueblo de Israel y los apóstoles, es decir, la iglesia entera se salva. Es que le tenemos el último tiquete. Miren cómo arrancaban las lecturas de hoy. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Miren, es muy interesante.
Es muy interesante el libro del Apocalipsis. Ojalá ustedes no vayan a caer en las redes de los brutos, yo no estoy viendo quiénes, que llegan y hablan, lo que pasa es que el mundo se va a acabar en estos días, como pasó en Estados Unidos, en una secta, en donde el jefe llegó y dijo, el mundo se va a acabar, denme todo, y los encerró y ¡pum!, los mató. Para ellos se les acabó el mundo, ¿no es cierto? Ojalá tengamos en cuenta eso. Miren tan bonito y cómo el autor del libro del Apocalipsis cita continuamente el Primer Testamento. Dice así, 11:19, y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Este versículo 19 abre el capítulo 12. Y después llega y dice, versículo 1 del capítulo 12, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y después, ¿qué dice? Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, rojo el dragón, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Bueno, dejémoslo ahí. Está hablando del arca. Miren cómo es de interesante. Precioso este texto, ¿por qué? ¿Por qué es precioso? No, espera, antico, esto baila más chévere. Dice que se abrió el cielo y apareció el arca de la alianza. El arca. El arca de la alianza era el signo de todo el Primer Testamento, ese arca de la alianza, en donde residía la presencia invisible de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué contenía el arca? El arca contenía los 10 mandamientos, es decir, las 2 tablas, contenía la vara de Aarón, aquella vara que había reverdecido, y también contenía el maná, ¿no es cierto? Y encima de ese arca habían 2 querubines con las alas extendidas. Ahorita lo vamos a explicar. Y aquí encima residía la presencia de Dios. Dios comunicaba su palabra, el Dios invisible desde ahí. Después nos habla de una mujer vestida de sol. Está encinta y grita con dolores del parto. ¿Y sabe qué está diciendo Juan, el autor del libro del Apocalipsis? Es bien curioso porque esa arca de la alianza fue destruida en el año 587 a.C. Cuando escribe Juan el Apocalipsis, ya no había templo, ya habían pasado muchísimos años, ya no había ninguna arca de la alianza, sino que el recuerdo. ¿Y qué dice? De manera preciosa nos está diciendo que la mujer, la madre, la mujer que está encinta, a punto de dar a luz, es la nueva arca de la alianza. ¿Por qué? ¿Qué contiene en su vientre? Contiene nada más ni nada menos que el fruto bendito de Dios, Jesús, como nos lo dice el Evangelio de Lucas. ¿Saben cómo es de interesante? Y después sigue diciendo el texto, la mandó al desierto y le dio alas de águila. Nos está recordando una vez más el libro del Éxodo, cuando Dios dice que sacó al pueblo de Israel de Egipto sobre sus alas. Las alas significa la protección de Dios. Es toda una simbología, todo muy bonito. ¿Listo? Entonces, la presencia invisible. Ahora, la nueva arca de la alianza nos da la presencia visible de Dios. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ustedes hacen entender?
Bueno, entonces ahorita sí adentrémonos en el texto de hoy. Vamos a hablar de un tema, entonces si ven otra imagen, pero ahí en la Biblia no dice imagen, pero tenemos una imagen implícita. ¿Podemos borrar? Bueno, vamos a hacer hoy una catequesis como la de todos los miércoles, ¿no es cierto? Ir aclarando e ir despejando algunas dudas de nuestra fe. Porque ¿saben qué es lo triste? Que muchas veces nosotros podemos tener la verdad, pero nos tienen que inyectar el veneno para empezar a dudar. Oiga, ¿será que eso es así? ¿O eso no será así? ¿Listo? Entonces, empecemos. Las imágenes, será lo mismo imágenes versus ídolos. ¿Será lo mismo decir que las imágenes son ídolos? No, no es lo mismo. No es lo mismo tampoco decir pelota negra que lo que ustedes ya se saben, ¿no es cierto? No es lo mismo, nunca es lo mismo. ¿Por qué? Empecemos a hacer una distinción. Empecemos a hacer una distinción bien interesante. Hay una diferencia al escribir, ¿no es cierto? Pues esta diferencia que la tenemos en español también se da en hebreo. ¿Por qué? Porque imagen se escribe así, selen. Selen. Ídolo se escribe pesel. ¿Listo? Pesel. Pesel es el ídolo. Esa es la belleza de uno medio conocer un poco el griego, el hebreo. Selen. Así es más claro, ¿no es cierto? Así es mucho más claro, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia entre imagen y pesel. Mire, como un texto facilísimo, vamos a explicar muchísimos textos, pero vamos a darnos cuenta desde el primer libro del Génesis, primer libro de la Sagrada Escritura, que no es lo mismo ser imagen que ser ídolo. ¿Por qué? Génesis 1:26, ¿qué nos dice? Dios mismo dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen, imagen semejante, ¿no es cierto? Imagen semejante. Es decir, nosotros somos la primera imagen de Dios, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué sucedió? El pecado no aniquiló, sino que oscureció esa imagen de Dios en nosotros. Por eso después vamos a hablar de la importancia, el papel importante de Jesús en nuestra vida. Porque como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el eikon, eikona, como se dice en griego. ¿Listo? ¿Empezamos? Entonces la primera diferencia es que la imagen representa, el ídolo encierra. ¿Por qué? Porque el ídolo quiere encerrar la divinidad, o el ídolo, en otras palabras, es tenido por Dios. Pongámoslo en minúscula, porque el único Dios es el único Señor. ¿Listo? Mientras que la imagen representa. Antes de adentrarnos en la Sagrada Escritura, ¿alguna pregunta? ¿Cómo? No te entiendo, mi amor, ¿qué? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Después lo vamos a tratar, no te preocupes que vamos a ir despacio, despacio. Ustedes saben que el ser humano, por naturaleza, es un ser que tiene imágenes, ¿no es cierto? Que maneja las imágenes. Pongamos un pequeño ejemplo. Digamos que yo voy conduciendo. Si yo no respeto las señales de tránsito, se arma un caos. Si yo voy por la carretera y aparece una flechita así, ¿qué me está indicando? Que más adelante tengo que voltear a la derecha, ¿no es cierto? Si yo no sigo esta imagen, esta representación, no le hago caso, ¿qué pasa? Me salí de la carretera. Y si me salgo de la carretera, ¿qué sucede? Me accidento. Y si me accidento, probablemente me mato. Y si me mato, entonces voy a donde San Pedro. ¿Y San Pedro qué me va a decir? Bruto, ¿por qué no siguió la imagen? ¿No es cierto?
Entonces, si ven, las imágenes representan, ahí no está la curva, nos está diciendo que más adelante vamos a encontrar esa realidad, ¿no es cierto? El ser humano es un ser de imágenes, imágenes. Empecemos, ¿no es cierto? Empecemos a adentrarnos en los textos de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dicen a nosotros? Nos dicen de todos nuestros queridos amigos protestantes, que dicen ser cristianos, pero no sé, ¿no es cierto? Porque nosotros también somos cristianos. ¿Que son evangélicos? Nosotros también somos evangélicos, no es que tenemos los evangelios, y no solamente los evangelios. Bueno, sigamos. ¿Cómo inician ellos? Hermano, lee Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 6. Éxodo 20, 1 al 6. Empecemos a leerlo y después vamos a dar la explicación. Vamos a empezar a leer algunos elementos, algunos textos que son pero muy interesantes. Y después vamos a concluir en una gran verdad que va a ser mucho más interesante. Llegan y se le acercan a uno. ¿Cuál es el gran fallo de nosotros? Que muchas veces no leemos, no estudiamos, venimos a la misa, el padre ya nomás se desbarata predicando y nunca ponemos atención. ¡Ay, padre! Estuvo espectacular la predicación. ¿De qué hable? Pero estuvo espectacular, ¿no es cierto? Entonces llegan y nos salen con este texto. ¡Hermano! Mire lo que dice el Señor en el Decálogo. Usted es un idólatra. Mire lo que dice. Abre la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto y de la casa de servidumbre. ¿De dónde lo sacó Dios? ¿Cuál casa de servidumbre? Está hablando, pero ¿quién los esclavizó a ellos? Está hablando de Egipto, ¿no es cierto? Egipto. Bueno, listo. Versículo 3. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Y después llega y dice: no te harás escultura. La traducción llega y dice: ni imagen. Lastimosamente nosotros manejamos traducciones, pero el hebreo llega y dice: ídolo. No te harás escultura ni ídolo. Ahí empezamos ya a mostrar otro sentido. Ni ídolo alguno, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Uno dice miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Claro, ya aparece la palabra imagen. No te harás imagen. Y nosotros tenemos imágenes. La imagencita de la Virgen del Carmen, de los santos. Queda uno en suspenso. Dice: Dios mío, yo nunca había leído este texto, y uno como quisiera que arrancar esa mano. No, aquí no dice nada de eso. Y empiezan a decirle: sí ve, hermano, el discurso barato de siempre. La iglesia te ha engañado, el padre te ha engañado, todos te han engañado. Bueno, sigamos con otros textos, ahorita los vamos a explicar, ¿vale? ¿Listo? Miren lo interesante que dice: no te harás escultura ni ídolo. O bueno, pongámoslo así, imagen, así como está en la traducción. Ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay debajo de las aguas. ¿Listo? Cielo, tierra y aguas, debajo de las aguas. Es decir, no te harás nada. Pero en un momento... Yo creo que esta vez sí no alcanzaremos a estudiarlo todo, porque son muchos textos y necesitamos... Entonces, si no alcanzamos esta vez, lo veremos dentro de 8 días, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Bueno, listo, porque vienen otros temas. Vayamos ahora a Deuteronomio,
Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 16. 15, Deuteronomio 4, 15 al 16. Miren lo que dice. ¿Lo encontraron? ¿No? Deuteronomio. El último libro del Pentateuco. Capítulo 4, versículo 15 al 16. O sigamos. Dice: tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo, figura de alguno de los reptiles que serpean por el suelo, figura de alguno de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Y ahí sigue. Uy, ahí habla de figura. ¿Qué nos está diciendo el autor? Dios no se dejó ver, solamente se dejó, ¿qué? Se dejó oír. Se oyó su voz, pero ustedes no vieron ninguna figura. Entonces, como ustedes no vieron ninguna figura, les queda rotundamente hacer cualquier figura. Y le sacan a uno este texto, uno dice, miércoles, chanfle, rechanfle. Uno queda más aturdido. Ahí lo van noqueando 1-2-0. Uy, no, nos van goleando, ¿no es cierto? Uno dice, ay, Dios mío, yo ahorita de aquí, ¿cómo salgo, Señor? ¿Cómo salgo? Vayamos ahora a Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 al 8. Deuteronomio 5, 6 al 8. Mira lo que dice. Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás, pero antes de hablar de escultura o imagen, hay otra vez vuelve y dice Pesel, que dice, no te harás otros dioses. Dioses. ¿Será que los santos son Dios? ¿Será que la Virgencita es Dios? ¡No! ¡Nunca! Y eso después lo vamos a concluir, vamos a empezar dando puntaditas, ¿no es cierto? No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay abajo en las aguas de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. El decálogo en el Deuteronomio y en el Éxodo es precioso, porque tiene una intención doble. Ahí es donde vamos a estudiar, pero más adelante lo iremos a ver. Uno dice, Dios mío, Dios mío. Y para rematar, sigamos con otro texto. Eso le descargan a uno una ráfaga. Vayamos ahora a los Salmos, vayamos a Éxodo, antes de pasar a los Salmos. Éxodo 34, 17. Éxodo 34, 17. ¿Qué dice? También sacan esto. No te harás dioses de fundición. Oiga, y las imágenes que nosotros tenemos de hierro. No te harás dioses de fundición. Jodido, ¿no es cierto? Éxodo 34, 17. Estamos tratando de poner todos los textos para después tratar de darle respuesta, ¿no es cierto? Termina uno, ay, Dios mío. Uno termina como con ganas de cerrarle la puerta, ¿no es cierto? Pero no. Sigamos. Salmos, vayamos a los salmos. Otro salmo clásico
que ellos nos sacan es el Salmo 115. 115. Entre paréntesis, 113b. Salmo 115, entre paréntesis, 113b. ¿Qué dice? Partamos del versículo 1. ¿Ya lo encontraron? Salmo 115, entre paréntesis, 113b. ¿Sí? Dice: no a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu amor, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto le place lo realiza. Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre. Y llegan y le sacan, ¿sí ven? Eso es una escultura que hicieron los hombres. Pero miren, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Queda uno con gran terror. Y ahí de una vez, uy, ¿sí ven? Listo. Sigamos. Vayamos ahora a los profetas. Isaías, capítulo 41. Perdón, ¿me estoy haciendo entender? ¿Sí? Isaías, capítulo 41, versículo 6. Isaías 41, 6 en adelante. ¿Qué dice? El uno ayuda al otro y dice a su colega, ánimo. Anima el fundidor al orfebre, el que pule a martillo al que bate en el yunque, diciendo de la soldadura, está bien, y fija el ídolo con clavos para que no se mueva. ¿Sí ven? Hacen los ídolos. Hacen los ídolos. Sigamos. Si ven, hermanos, y uno termina ahí más achantado, y ay, Dios mío, no, esto no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no es cierto? Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, versículo 9 al 20. Es un poquito largo, pero bien interesante. Aquí Isaías, el profeta, habla de esa sátira contra la idolatría. ¡Idolatría! ¿Qué dice? Escultores de ídolos. Todos ellos son vacuidad, de nada sirven sus obras más estimadas, sus testigos nada ven y nada saben, por eso quedarán abochornados. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo sin esperar una ganancia? Mas ved que todos sus devotos quedarán abochornados, y sus artífices, que no son más que hombres, se reunirán todos y comparecerán, y todos temblarán avergonzados. Ustedes después lo leen, ¿listo? El forjador, bueno, ahí sigue. Uno, ay, Dios mío, definitivamente estamos fregados. Estamos fregados. Damos como cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-0. No se rasca la cabeza, ¿no es cierto? No porque tenga piojos, sino porque está desesperado. ¿Seguimos? Vayamos al profeta Amós. O antes de Amós, vayamos a Oseas. Osea, el profeta de los gomelos, Osea. Capítulo 8, versículos 4 al 8. Oseas, capítulo 8, 4 al 8. 8, 4 al 8. ¿Listo? ¿Qué dice? Han puesto reyes sin contar conmigo, han puesto príncipes sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para ser encarcelados. Tu becerro repele, Samaria,
Mi cólera se ha inflamado contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán purificarse? Porque viene de Israel un artesano, ha hecho eso, y eso no es Dios. Sí, quedará hecho trizas el becerro de Samaria, pues que viento siembran, segarán tempestad, tallo que no tendrá espiga, que no dará harina, y si la da, extranjeros la tragarán. Si ven, otro texto. Vayamos ahora al profeta Amós, capítulo 5, versículo 26. Miren lo que dice Amós 5:26. Amós 5:26. No, definitivamente. Mire lo que dice Amós 5:26. ¿Acaso sacrificios y oblaciones en el desierto me ofrecisteis durante 40 años, casa de Israel? Vosotros llevaréis a Sacut, vuestro rey, y la estrella de vuestro Dios, que van esas imágenes que os habéis fabricado. Pues yo os deportaré más allá de Damasco, dice Yahvé, cuyo nombre es Dios Sebaot. Otra vez. No. Y vayamos a otros dos textos. Vayamos a Jeremías. Jeremías, capítulo 10, versículos 1 al 6. Jeremías 10, 1 al 6. Miren lo que dice. Oíd la palabra que os dedica Yahvé, oh casa de Israel. Así dice Yahvé: al proceder de los gentiles no os habituéis, ni de los signos celestes os espantéis, que se espanten de ellos los gentiles, porque las costumbres de los gentiles son vanidad. Un madero del bosque, obra de manos del maestro, que con el hacha lo cortó, con plata y oro lo embellece, con clavos y a martillazos se lo sujeta para que no se menee. Son como espantajos de pepinar que ni hablan, ni tienen que ser transportados porque no andan. Ni les tengáis miedo, que no hacen ni bien ni mal. No hay como tú, Yahvé, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Tienen que ser transportados porque no andan? Entonces ahí le dicen, si ven, ustedes los cristianos católicos en Semana Santa sacan las imágenes, sacan esos ídolos a andar, idólatras, brutos. Y otro texto para terminar. Baruch, que ese sí no puede faltar. Baruch, capítulo 6, versículo 3 y versículo 7. ¿Qué dice Baruch? Versículo 3. Ahora vais a ver en Babilonia, dioses de plata, de oro y de madera, que son llevados a hombros y que infunden temor a los gentiles. Versículo 7. Porque la lengua de esos dioses ha sido limada por un artesano, y ellos, por muy dorados y plateados que estén, son falsos y no pueden hablar. ¿Está hablando de los dioses de dónde? De Babilonia. ¿Listo? Ya eso nos da una idea. ¿Entendido? Entonces, ya dice, si no derribamos a los cristianos católicos con estas citas bíblicas, entonces ¿qué más quieren? ¿Que les piquen caña? Pues yo sí quiero que me piquen caña. ¿Listo? Empecemos. Ahora, señor protestante, escúcheme usted a mí. ¿Listo? Éxodo 20, 1 al 6. No te harás ninguna escultura ni imagen de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay debajo de las aguas. Vayamos ahora a Éxodo. Con el mismo libro podemos refutar lo que nuestros hermanos están diciendo. Éxodo capítulo 25, versículo 17. Pongámoslo con azul. Éxodo capítulo 25, versículo 17 en adelante.
¿Qué dice? Harás asimismo un propiciatorio de oro puro. Entonces dirán, no, pero es que hay quien está hablando. Ahí no dice quién está hablando. Vayamos al versículo 1 del capítulo 25. Yahvé habló a Moisés diciendo: di a los israelitas que reserven ofrendas para mí. Versículo 10. Harás un arca de madera. Hablado del arca. Y ahora versículo 17. Harás asimismo un propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines. 2 querubines. Y mire cómo toca hacerlos. Harás 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca del testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Acaso no se debía hacer ninguna imagen ni escultura de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay debajo de las aguas? ¿Y por qué el mismo Dios en Éxodo 25:17 manda a Moisés a que haga 2 querubines? ¿Será que Dios se contradice? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿O será que nosotros no hemos sabido interpretarla? ¡Wow! El cristiano católico que al menos saca esta cita, al menos descansa. Tiene toda una significación bonita. ¿Por qué? Miren lo interesante. ¿Puedo borrar estas citas bíblicas? Uy, Dios mío, apenas vamos en una cita de la respuesta y faltan como 80. Para que después no digan que uno no saca citas. Miren lo que le manda a hacer Dios, el mismo Dios, a Moisés. El arca de la alianza. Una cosita así. Ese era el arca. Dentro del arca de la alianza, aquí tenía un cogederito y aquí también, para transportarla. ¿Qué había dentro del arca? Estaba las tablas, lo que decíamos hace un momento. Estaba también la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Estos elementos nos recuerdan ese pacto en donde Dios siempre ha protegido los 10 mandamientos, la vara que reverdece y el maná, Dios que alimentó al pueblo, ¿no es cierto? Y ese arca tenía un huequito. ¿Y el propiciatorio qué era? El mismo caporet, que en hebreo caporet es tapa, cubierta, caporet. ¿Listo? Este es el propiciatorio, una lámina que recubría, perdón, esa lámina quedó como torcida. Esa lámina que cubría el arca. Y encima del propiciatorio, ¿qué es lo que tienes que hacer? 2 querubines, ¿no es cierto? Con las alas extendidas, ¿no es cierto? Ponemos aquí la cita. Yo definitivamente soy un gran pintor, ¿no es cierto? No me van a derechos de autor, ¿no es cierto? Con las alas extendidas. Miren lo interesante que esto es precioso. Lastimosamente nosotros leemos la Biblia y no la entendemos. Por eso es importante hacer oración, escuchar la interpretación de los maestros. Uno no dice lo que se le da la gana, uno tiene que tener argumentos. Miren lo interesante. La frente de este querubín está tocando la frente, están de frente. Pero la mirada está dirigida al arca, ¿no es cierto?
Si ustedes, ahí está utilizando una imagen, ¿no es cierto? Una imagen. Si ustedes que están mirando desde allá, ustedes ven esto, si ven los dos querubines así, ¿ustedes hacia dónde miran? Pues hacia acá. Lo importante es lo que hay aquí dentro. Ellos nos están indicando el camino. ¿Sí ven? ¿Y qué dice el mismo texto? Yo me posaré aquí, sobre los querubines, y desde ahí te comunicaré todo lo que el pueblo necesita. Este texto es impresionante, ¿saben por qué? Haciendo todo el recorrido del Éxodo, lo que nos está diciendo el autor sagrado es que el arca de la alianza, que contiene las tablas de la ley, que contiene la Torá, que es donde es importante también, Torá no es solamente ley, Torá no es solamente ley. La palabra Torá deriva del verbo yarat. El verbo yarat significa instrucción. Entonces los 10 mandamientos no solamente son la ley, sino la instrucción, las 10 palabras por medio de las cuales Dios instruye al pueblo. Entonces, ¿qué nos está indicando por medio de esa imagen? Si yo miro lo interesante. ¿Ustedes recuerdan cómo termina el capítulo 3 del libro del Génesis? ¿No lo recuerdan? Dice que Dios puso 2 querubines. Vayamos al libro del Génesis. Perdón que me demore, ¿listo? Pero esto tiene que quedar bien claro. ¿Cómo termina el capítulo 3 del libro del Génesis? Génesis 3, versículo 24. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Miren lo interesante. No es para impedir, sino para guardar. Para guardar. Y ahora aparece en el arca de la alianza 2 querubines. ¿Qué nos están indicando los querubines? Nos están indicando que si nosotros cumplimos los mandamientos, podemos volver a llegar al árbol de la vida. Si cumplimos los mandamientos, podemos llegar al árbol de la vida. Es decir, podemos volver a Dios. Así de sencillo. Nos presentan 2 querubines, 2 imágenes, que están la frente del uno a la frente del otro. ¿Qué está indicando esto? Esto está indicando la relación, la relacionalidad. En otras palabras, un término muy lindo, la alteridad. La alteridad. El otro, el saber reconocer al otro. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no reconoce al otro, mucho menos va a reconocer a Dios como el otro. Así de sencillo. ¿Ponemos otro ejemplo? ¿Sí? Bueno. Vayamos otra vez a Génesis. ¿Qué pasó con el pecado? El pecado no solamente rompió la comunión con Dios, rompió la comunión con el mismo hombre. Ya se los había explicado leyendo el versículo 7. Pero leamos ahora el versículo 12. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Yo ya les había explicado la vez pasada, Génesis 3:7, que dice: entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Sí? En donde el hombre empieza a desconfiar de la mujer y la mujer empieza a desconfiar del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se tapan? ¿Se taparon? ¿Y acaso en el capítulo 2, versículo 25, no nos dice el texto que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro? Estaban desnudos. Y la desnudez en Sagrada Escritura significa exponer mis límites, exponer mis partes íntimas. Entonces, al taparse el uno y el otro, ¿qué nos está diciendo el texto, el autor sagrado? Que usted no tiene derecho a mirarme mis partes íntimas y yo tampoco. Entonces, en cierta manera, se rompe la relacionalidad. Yo no confío en usted y usted tampoco confía en mí. Entonces, pero miren cómo lo podemos sintetizar. Génesis capítulo 3, versículo 12. Después de que Dios le pregunta al hombre: ¿pero qué ha pasado? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Miren lo que responde el hombre tan guapo.
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿A quién le echó la culpa? No solamente a la mujer, miren lo que dice el texto. La mujer que tú me diste por compañera. Le echa la culpa a la mujer, pero también le echa la culpa a Dios. ¿Usted quién lo manda? Yo estaba bien. Yo estaba bien sin la mujer. ¿Quién lo mandó a usted? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Qué hizo el hombre? Romper con Dios y romper con la misma mujer. ¿Qué nos está indicando? Miren cómo termina. Dios puso 2 querubines, no para impedir, sino para custodiar. ¿Qué nos está diciendo el autor sagrado? Hombre, usted estuvo de papayita y tuvo todo para ser feliz. No obedeció, no escuchó. ¿Por qué? Pues porque no quiso. Y entonces tiene que ahora recorrer un camino mucho más largo para volver al árbol de la vida. ¿Y saben en dónde encontramos una respuesta? En el libro de los Proverbios, y encontramos también una respuesta en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, pero eso lo vamos a ver después, en donde dice que en la celestial Jerusalén se encuentran árboles que dan fruto, árboles de vida que dan fruto todos los meses. Y después está hablando de las vestiduras, aquellos que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero acceden al árbol de la vida. ¿Qué está diciendo el autor? Que Cristo es el camino para llegar al árbol de la vida. Está diciendo lo mismo que el Evangelio de Juan. Jesús, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces cuando nosotros vemos, cuando los israelitas veían a estos 2 querubines, estas 2 imágenes, porque los querubines que son seres celestes, y Éxodo 20, versículo 1 al 3 no decía que no te harás ninguna imagen ni escultura de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay debajo de la tierra, en la tierra, ni de lo que hay debajo de las aguas. Y entonces, ¿por qué Dios manda a hacer 2 querubines? ¿Será que Dios se contradice? ¿Claro? ¿Me estoy haciendo entender? Vayamos ahora a Éxodo 37. Éxodo. Oiga, no van a pensar que yo estoy bravo, sino que yo me emociono. Y otra de las cosas, por eso es muy importante, oigan, es muy importante escuchar. Miren lo interesante, esto es bien interesante. En el mundo bíblico, la cultura judía, el hebreo, solamente aparece la palabra Shema, escucha. No aparece la palabra obedecer, no aparece el verbo obedecer. ¿Por qué? Eso me parece que ya lo había explicado en la Eucaristía. Aquella persona que escucha, no oye, sino escucha, porque es muy diferente de escuchar a oír. Aquella persona que escucha pone en práctica lo que ha escuchado. Entonces, obedece. Shema, para decir obedecer, le Shema, el mismo verbo. Por eso en Deuteronomio, ahorita lo vamos a citar, capítulo 6, versículos 4 al 9, ¿qué dice el texto? Escucha, Israel. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así de clarito lo dice. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Bueno, 37, capítulo 37, 7 al 9. Éxodo 37, 7 al 9. ¿Listo? ¿Qué dice? Hizo igualmente 2 querubines de oro macizo. Los hizo en los 2 extremos del propiciatorio, el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Hizo los querubines formando un cuerpo con el propiciatorio, con sus 2 extremos. Estaban los querubines con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio.
¿Ustedes han visto que muchas veces los agrarios tienen dos angelitos? ¿Qué es eso? La cuestión es que el arca de la alianza contenía las tablas, que es lo que nosotros contenemos ahí, a Jesús, pan vivo bajado del cielo. Jesucristo, real, presencia real, no símbolo como dicen algunos. Se les olvida leer los evangelios, Ave María, Juan capítulo 6 de manera muy clara. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en mí. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Este domingo va a ser más interesante porque vamos a empezar a ver el cambio de verbos. Porque dice comer, comer, comer. Pero en el versículo 54 ya no dice comer. Aparece otro verbo, hotrogon. Trogon es masticar. El que no mastica, el que no saborea, el que no se deleita en mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Eso no lo digo yo, lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54. Si quieren, léanlo, si no me quieren creer. ¿Listo? Entonces, ahí los dos angelitos. ¿Explicamos un poquito los querubines o no? ¿Sí? Bueno. Miren lo interesante. Los querubines tienen todo un origen aparte del pueblo de Israel. ¿Cómo el pueblo de Israel tomó elementos de otras culturas? Querubines o querubín viene de queruf. Queruf significa próximo. Querub significa próximo. ¿Listo? Querub significa próximo. Pongámoslo en español. Querub significa próximo. Los próximos, querubín, o los segundos. Es lo que significa. Pero esta palabra, querubín, a la vez, viene del griego. Tiene muchas etimologías. Vamos a tratar de... Querub también puede significar toro. ¿Listo? Querubín también viene de karov. Karov, que significa cercano o próximo. Después, ellos empezaron a ver que existían unos seres alados. Miren la descripción. Estaban en la cultura fenicia, en la cultura cananea. Miren cómo era un querubín. Eran seres de esfinges aladas, genios de figura semi-humana. Figura semi-humana y semi-animal. Es decir, cuando se pinta un animal quiere significar la fuerza, el poderío. Que flanqueaban los tronos divinos o reales de los fenicios o de los cananeos. Al origen eran de los fenicios y de los cananeos. ¿Qué sucede? Miren cómo eran bien bonitos. Estos extraños seres de la cultura cananea y la cultura fenicia, que eran pueblos que estaban cerca a Israel, miren cómo lo interesante. Y después ellos cómo purifican esto. Recuerdan a los caribú de los asirios. Eso tiene que quedar bien claro. Miren cómo eran los caribú. Eran seres de cabeza humana, cuerpo de león, patas de toro y alas de águila. Bonitos, ¿no? Cara humana, cuerpo de león, patas de oro y alas de águila. Esas estatuas se encontraban en los palacios de Babilonia. Después de la destrucción del templo, que fue en el año 587, ya cuando ellos entran en contacto y vuelven a la tierra prometida, todos estos elementos ellos los transformaron en querubines, que eran ¿qué? Ángeles, seres alados, ángeles, seres celestiales.
Y lo podemos ver en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Sus alas estaban unidas una contra otra, al andar no se devolvían, cada uno se marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, eran una cara de hombre, y los 4 tenían cara de león a la derecha, los otros 4 tenían cara de toro a la izquierda, y los otros 4 tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto, cada uno tenía 2 alas, ¿Listo? O Génesis 3:24, donde nos habla los 2 querubines. Van a decir, el Padre nos está haciendo perder la fe. No. 3:24. Miren lo interesante, incluso esto me sirve para hablar. Ahora me hacen una pregunta y la voy a responder. Faltan 15 minutos, la voy a responder. Llega y me decía una señora, Padre, entonces antes de que Jesucristo resucitara, habían santos o habían los justos, ¿estaban en dónde? ¿En el cielo o dónde estaban? Estaban, ojo lo que voy a decir, estaban en el Sheol. Miren cómo la teología judía ayuda a captar esto. ¿Por qué? Jesucristo es el primer resucitado, es el que conduce, lo dice Primera de Pedro, a todos hacia Dios, ¿no es cierto? Miren lo interesante, ¿qué era lo que tenían en cuenta los judíos? Por eso nosotros llegamos y decimos que Jesucristo descendió a los infiernos. Entonces muchas veces llegan y dicen, ay, Jesucristo entonces se fue a tomar tinto con el diablo. No, tengamos cuidado, porque ahí está hablando del Sheol, que es infierno, sí, pero vamos a darnos cuenta de una cosa interesante. Cuando dice que Jesucristo bajó a los infiernos, entonces algunos llegan y dicen que sí, estaban allá todos los diablos y demonios. Miren una cosa muy sencilla, una cosa lógica. Si Jesucristo hubiera bajado a ese lugar en donde estaba Satanás, pues Satanás no existiría. Así de sencillo. Lo hubiera destruido de una vez. La luz de Dios, Satanás, Lucifer, como se llame, diablo, la serpiente maldita, como lo dice el Apocalipsis, no hubiera podido resistir la luz de Cristo. Jesucristo bajó al Sheol, que significa infierno, sí. Pero miren la teología judía cómo es de interesante. Ellos decían que todos cuando morían, iban a dar a este lugar, al Sheol. Nosotros traducimos Sheol por infierno. Puede ser. ¿Y ellos cómo se imaginaban el Sheol? Se imaginaban el Sheol una casa de 2 pisos, en donde en el primer piso estaban los malos, remalos, contra remalos, los injustos, los remalos. Y en el segundo piso del Sheol estaban los justos. Esa era la idea al inicio. Cuando entra la cultura griega, empiezan a darse cuenta que eso no podía ser. Entonces empiezan a evolucionar en el pensamiento y ya los justos se fueron alejando un poquito, pero estaban en el mismo Sheol. ¿Listo? Estaban un poquito más arriba. Y estos estaban acá abajo, en el infierno, acá, en donde eran atormentados. En cambio los justos estaban también en el Sheol, pero más separados. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Cristo viene, muere, padece, muere y resucita, baja aquí. Lo cantamos en el himno del Sábado Santo, ¿no? Rescata a Adán, es decir, a la humanidad, a Abraham, y lo lleva al cielo, al Padre. ¿Listo? Primera de Pedro, no lo dice. ¿Entendido? Entonces ver cómo la misma teología, el mismo pensamiento va evolucionando gracias a la misma reflexión y a la misma revelación. ¿Listo? Sigamos. Era el Sheol, o sea, el Sheol era el infierno, sí, pero en 2 pisos, 2 categorías. ¿Sí? ¿Cómo? No. Todo era un solo lugar, eso ya después aparece. O sea, muchas veces llegan y dicen, no, es que el purgatorio. Pero si uno llega al purgatorio en la antesala del cielo, al menos se salva. Si cae en cambio aquí, sí. Claro que habrá tormentos, sí, pero
Es la antesala. Después hablaremos de esto, ¿listo? Bueno, ¿me hice entender o no? Entonces, sigamos. ¿Sí ven que hablamos de diferentes temas? Bueno, volvamos a concentrarnos aquí. Señora. Jesucristo padeció, murió y resucitó, ¿no es cierto? Nosotros en el credo profesamos que Jesucristo descendió a los infiernos, es decir, descendió al Seol, pero a ese lugar en donde estaban los justos, al segundo piso, que estaba ya más lejos del primero. Porque si Jesucristo, que es la luz del Padre, la salvación, la resurrección, hubiera descendido aquí, donde está el diablo, demonio, Satanás, Lucifer, lo hubiera destruido de una vez. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces por eso, lleva toda una caravana de justos hacia el cielo. Por eso Jesucristo es el primer resucitado. ¿Listo? El primer resucitado que nos lleva a Dios. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cómo no? No. Pero es que Lázaro estaba ahí con Abraham. Y Abraham era justo. Abraham estaba aquí, en esta parte. Pero es que la resurrección de Lázaro es una resurrección temporal. Es que ahí es donde viene la definición, la diferencia entre bios y zoe. Lázaro volvió a la bios, es decir, a la vida. En cambio Jesús resucitó a la zoe, a la vida eterna, en donde ya no vuelve a morir. Lázaro volvió a morir. Lo mismo que la hija de Jairo, lo mismo que el hijo de la viuda de Naín. Volvió a esa vida. Sí, claro. Después, no lo dice la Biblia, pero tuvo que haberlo hecho. El primer resucitado de Jesús. ¿Listo? Vuelve a esta vida material, con este cuerpo. O sea, ahí lo dice. La bios. Ahí es donde empezamos ahí es donde viene lo interesante de conocer un poco el texto en el original, ¿no? La diferencia entre bios, que es vida, volver a la vida biológica, en cambio Jesús, que resucitó a la zoe, la vida eterna. Por eso es el primer resucitado. ¿Listo? Bueno, ¿seguimos o paramos? Vayamos ahora a Josué. Josué, capítulo 7, versículo 6. Perdón, yo borro. Josué, capítulo 7, versículo 6 y siguientes.